Shalem a todos mis ajín y ajot, bienvenidos a un nuevo Shabbat semanal. Hoy continuaremos el tema La verdadera Tebalyá, parte 2. En esta segunda parte veremos y analizaremos Mateo 28:19 y su falsificación. ¿Quién falsificó este texto? ¿Por qué aparece la fórmula trinitaria como fórmula bautismal, entre comillas? ¿Cuándo fue que lo introdujeron? ¿Qué es la coma juanina? ¿Y cuál es la fórmula auténtica para hacer la verdadera Tebalyá o inmersión? Todos esos detalles lo veremos en este capítulo. Mateo 28:19 y su falsificación. Este es el verso más importante para los trinitarios. Ellos toman este verso de Mateo para sustentar su falsa doctrina trinitaria. Y bajo esta fórmula los trinitarios bautizan a sus feligreses, tomando como base el siguiente texto. Matillá 28:19, según la versión Reina Valera del año 60. Ahí nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy evidente que esta supuesta fórmula trinitaria es una descarada estafa y adulteración intencionada del verso original de Mateo, y lo vamos a demostrar con fuentes tanto escriturales como históricas. Veamos primero las fuentes escriturales, pero antes pónganse a pensar durante un momento. Si realmente el Mashiach Yahshua pronunció la fórmula trinitaria, entonces quiere decir que los talmidín del Mashiach eran unos desobedientes y rebeldes que se rebelaron al mandato de su maestro, que supuestamente les ordenó sumergir en nombre de la Trinidad. Es decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esto es así, entonces todos los Shalyahim se perderán por desobedientes y rebeldes a su maestro, ya que no obedecieron al mandato trinitario, sino que por su propia cuenta los Shalyahim determinaron sumergir solo en nombre del Hijo. ¿Esto podría ser cierto? En ninguna manera. Todos sabemos por las mismas escrituras que los Shalyahim del Mashiach fueron varones obedientes al mandato de su maestro. Así lo demuestra la muy abundante evidencia escritural. Y de hecho, el propio Shaulo lo confirma en su carta a Timoteo. Ahí Shaulo afirma que los Shalyahim enseñaban y obraban de acuerdo a las palabras que recibieron del Mashiach, sin desobedecer ninguna palabra, y todo aquel que desobedeciera un mandato del Mashiach, el tal se había envanecido y había que apartarse de ellos. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, ahí nos dice: si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, contiendas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No hay duda que los Shalyahim nunca fueron desobedientes al mandato del Mashiach.
Ellos hacían y enseñaban exactamente lo que ordenó Yahshua, sin cambiar ni alterar ninguna de sus palabras. Entonces, ¿ustedes creen que el Mashiach dijo, vayan y sumerjan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Definitivamente no. Si el Mashiach realmente hubiera dicho esa frase trinitaria, entonces, ¿por qué los Shalyahim nunca utilizaron esa fórmula trinitaria? La respuesta es simple, porque el Mashiach nunca pronunció esa frase trinitaria. Esa frase fue interpolado tardíamente en el Brit Hadashah. Y el responsable fue nada menos que la ramera de Babilonia, la Iglesia Católica Romana. Ahora, veamos las evidencias escriturales que nos demuestran que los Shalyahim nunca sumergieron en nombre de la Trinidad. En el capítulo anterior vimos 5 ejemplos que se encuentran en el libro de los Hechos de los Shalyahim, que nos demuestran contundentemente que los Shalyahim nunca sumergieron en nombre de la Trinidad, sino más bien ellos únicamente sumergieron en nombre de su Maestro, en nombre de Yahshua. Vean, Kefas manda sumergirse en nombre de Yahshua. Los de Samaria fueron sumergidos en nombre de Yahshua. Cornelio y su casa se sumergen en nombre de Yahshua. Los de Éfeso se sumergen en nombre de Yahshua. Y hasta incluso el propio Shaulo se sumerge invocando el nombre de Yahshua. De ahí que la inmersión en agua reciba el nombre de Tebalyá. ¿Por qué? Porque la inmersión se hace únicamente en nombre de Yah, de Yahshua. Como pueden ver, el Mashiach nunca ordenó sumergir en nombre de la Trinidad, y existe por lo menos 10 versos que lo respaldan. Vimos 5. El resto se lo dejamos de tarea a usted para que pueda corroborarlo. Ahora, cuando usted le pregunta a un cristiano, sea católico o protestante, diciendo, ¿en qué nombre hacen sus bautizos? Ellos te contestarán sin vacilar diciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te citarán Mateo 28:19. Para los cristianos este verso es suficiente para probar 2 de sus teorías. Primero, según ellos, el supuesto bautizo debe hacerse en nombre de la Trinidad. Segundo, los trinitarios afirman que existe un supuesto Dios que es 3 en 1 y 1 en 3, es decir, es trino. Esas 2 teorías los trinitarios lo fundamentan con Mateo 28:19. Pero en realidad ese texto fue manipulado y dice muy poco. Todos sabemos como axioma que nadie puede sacar una doctrina con un único verso, interpretándolo a nuestra manera e ignorando el abundante testificar de muchos otros textos que hablan del mismo tema. Por tanto, querer demostrar o probar una supuesta Trinidad con solo Mateo 28:19 es como querer demostrar lo siguiente, que hay que guardar el primer día de la semana solamente porque Hechos 27 dice que Shaulo predicó ese día. Que Kefas es la roca donde se fundó la congregación, solamente porque Mateo 16:18 dice así. Que hay vida después de la muerte, solamente porque Lucas 16:25 lo mencione.
Ahora la pregunta, ¿se podría sacar una conclusión o una doctrina de un solo verso? Claro que no, eso es inadmisible. Vean, no podemos guardar el primer día de la semana como si fuera un Shabbat, solamente porque Shaulo predicó ese día, cuando hay muchos otros versos que indican que el Shabbat es el séptimo día de la semana. Tampoco podemos afirmar que Kefas es la roca donde se fundó la congregación, cuando hay muchísimos textos que dicen lo contrario, y hasta incluso el mismo Kefas declara en su carta que la roca es Yahshua. Tampoco podemos probar que hay vida después de la muerte, solamente porque un pasaje aparentemente apoya esa doctrina, sin tomar en cuenta que se trata solo de una parábola, cuando hay abundantes pasajes que declaran que los muertos nada saben. Por tanto, solo un indocto o hereje podría decir que la inmersión se hace en nombre de la Trinidad, apoyándose únicamente en Mateo 28:19, cuando en realidad hay abundantes textos que declaran que la Tebalá se hace únicamente en nombre de Yahshua HaMashiach. En consecuencia, es totalmente inadmisible formular una doctrina en base a un solo verso, y eso fue lo que hizo el catolicismo. Introdujo la fórmula trinitaria en Mateo 28:19 para fundamentar su doctrina pagana de bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ya lo conocemos. Doctrina que es totalmente contrario a las enseñanzas del Mashiach y sus Talmidim. Ahora, aparte de Mateo 28:19, no existe otro verso en el Brit Hadashah que diga que la Tebalá se tenga que hacer en nombre de la Trinidad. Lo que sí enseña el Brit Hadashah es que la inmersión se hace únicamente en nombre de Yahshua. Y no solamente la inmersión, sino todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en nombre de Yahshua. Colosenses 3:17, ahí lo dice claramente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Adón Yahshua, dando gratitud a Elohim Padre por medio de él. Ahora, la mayoría de las personas, mayormente cristianas, prefieren aferrarse a la falsa doctrina trinitaria, solamente porque Mateo 28:19 aparentemente lo mencione. Otros simplemente por no querer escudriñar las escrituras, simplemente lo aceptan la fórmula trinitaria de Mateo 28:19. Pero esta aceptación a la ligera te acarreará culpa, porque estás aceptando una mentira y ni siquiera te molestas en investigarlo. Eso sí está condenado en el Tanakh. Todo aquel que rehúse escudriñar será destruido. Por eso el Tanakh dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6 ahí nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del ministerio. Y porque te olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De tu Elohim, de la verdadera palabra de Yahweh, aquella que salió de su boca, no lo que fue manipulado o cambiado. Por tanto, es tu misión y también la mía escudriñar a fondo cualquier tema
y no quedarnos con aquello que nos predicaron o dijeron otros, porque puede estar errado, y si no lo escudriñamos estaremos abrazando la mentira. Y luego ya saben lo que sigue: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recuerden lo que dice Saulo en Timoteo: si alguno enseña otra cosa, algo que el Mashiach no dijo, entonces esa persona está envanecido y la verdad no está en él. Por tanto, apártense de esas personas trinitarias, porque están enseñando solo engaño. Ahora, si los Shalyahim desobedecieron la orden del Mashiach en cuanto a la supuesta orden trinitaria de inmersión, entonces los Shalyahim estaban envanecidos, no sabían nada, tomaban la piedad como fuente de ganancia y había que apartarse de ellos. Eso es lo que algunos trinitarios prefieren creer antes que dudar de su amada Trinidad. Ahora, ¿cómo comprobamos que el Mashiach nunca dijo la frase trinitaria? Ya lo comprobamos con el libro de los Hechos. Pero, ¿qué pasaría si el libro de los Hechos no se hubiera escrito? ¿Cómo lo comprobaríamos? Muy fácil, con las Besorot, mal llamado evangelios. ¿Y cómo lo hacemos? Comparando los textos paralelos en las 3 Besorot. Cada uno da su versión acerca de la orden de predicar las buenas nuevas en un nombre. ¿Qué nombre menciona cada autor? Veamos. Mateo menciona la inmersión supuestamente en nombre de la Trinidad. Mateo 28:19, ahí nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas menciona que se debe hacer la Tebalá en nombre del Mashiach. Lucas 24:47, ahí nos dice: y que se predicase en su nombre, en nombre del Mashiach, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Marcos menciona que la Tebalá se debe hacer en nombre del Mashiach. Marcos 16 del 15 al 17, ahí nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad la Besorá a toda criatura. El que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en nombre de Yahshua, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En estos 3 versos claramente se trata de la misma orden dada por el Mashiach. Fijaros, los 3 versos se encuentran al final de cada libro. En los 3 está la orden de ir a todas las naciones para anunciar las buenas nuevas. Los 3 hacen referencia a la Tebalá. El arrepentimiento y perdón de pecados es una forma de expresar la Tebalá. Los 3 mencionan un nombre para la Tebalá, pero solo Mateo menciona la frase en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dense cuenta cómo Mateo genera una polémica notoria. Marcos y Lucas mencionan que la inmersión se hace en nombre de Yahshua, pero Mateo dice en nombre de la Trinidad. Es decir, hay 3 testigos que hablan del mismo tema. 2 de ellos concuerdan y uno dice lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? ¿A 2 testigos que concuerdan o a uno nada más? Usando la lógica es obvio, a 2 testigos. Y para corroborarlo leamos el Tanakh. Devarim 19:15, ahí nos dice:
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testificar de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El Mashiach Yahshua manifiesta lo mismo. Por boca de 2 o 3 testigos se confirma toda palabra y se soluciona cualquier caso o asunto. Mateo 18:16, según la versión Las Américas, ahí nos dice: pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿a quién le creemos? ¿A un solo testigo, en este caso a Mateo? ¿O a 2 testigos, en este caso a Lucas y Marcos? Obviamente a 2 testigos. No podríamos tomar el testificar de un solo testigo. Eso sería quebrantar la Torá. Por tanto, damos credibilidad al testificar de Lucas y Marcos, ya que ambos dan la misma versión y por consiguiente se deduce que estamos frente a una vulgar y descarada estafa por adulteración del texto de Mateo 28:19. ¿Y cómo lo hicieron? Muy fácil. Lo añadieron encubiertamente y hoy en día este hecho salió a la luz y la propia Iglesia Católica lo admite, que ellos hicieron el cambio intencional del texto de Mateo 28:19. Leamos primero qué nos dice la propia Iglesia Católica en su catecismo. Vamos a leer aquí el Catecismo Bíblico Vaticano II. Ahí nos dice ellos mismos: en Mashiach, aunque ellos han puesto Cristo, en Mashiach la Biblia nos dice que los cristianos, bueno, acá la palabra cristiano también está adulterado. Bueno, ahí dice nazarenos. La Biblia nos dice que los nazarenos son sumergidos en Mashiach, que pertenecen a Mashiach. En Hechos de los Shalyahim dice: bautizándolos en el nombre personal de Yahshua. Una mejor traducción sería: dentro del nombre de Yahshua. Solo en el cuarto siglo la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. Eso está traducido de la página 164 del Catecismo Bíblico Vaticano II. Aquí lo tenemos. Por otro lado, la Enciclopedia Católica en su volumen 8 nos dice lo siguiente: Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo, la antigua Tebalyá, de en nombre de Yahshua HaMashiach a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según las propias fuentes católicas, el verso de Mateo 28:19 fue modificado para que encajase con la doctrina católica de la llamada Santísima Trinidad. Como vemos, los propios católicos lo admiten como si nada. No sienten ningún peso de culpa, pero darán cuenta ante Yahshua por las miles de personas engañadas que fueron sumergidas en el nombre falso de la Trinidad. Hay muchísimas fuentes que demuestran la falsificación de Mateo 28:19. Por cuestiones de enseñanza leeremos 3 enciclopedias más que afirman la interpolación trinitaria realizada por la Iglesia Católica. Leamos primero esta enciclopedia, la Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 3, en la página 365 al 366. Ahí nos dice:
La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Yahshua HaMashiach a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el siglo II. Carney, Enciclopedia de Religión, página 53, ahí nos dice: la congregación primitiva siempre bautizó o sumergió en el nombre del Adón Yahshua hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. La tercera enciclopedia, ahí nos dice, la Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477, ahí dice: el término Trinidad lo estableció Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. La Trinidad es un dogma central del catolicismo que fue incorporado en las Escrituras encubiertamente en los siglos II al IV. Esta creencia católica afirma que Elohim es un ser único que existe simultáneamente como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta creencia no es más que una fábula católica sacada del propio paganismo. Y hoy, por bondad de Yahweh, podemos tener acceso a mucha información que nos permite conocer la verdad y no ser engañados por tradiciones de hombres. Otro escritor que nos confirma la manipulación hecha a Mateo 28:19 es Eusebio de Cesarea, quien vivió desde el año 265 al 339 después de la era común. Eusebio fue obispo de Cesarea y se conoce como uno de los padres de la historia de la cristiandad, ya que sus escritos se encuentran entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Cuando Eusebio fue nombrado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea. En dicha biblioteca se encontraba el manuscrito más antiguo del libro de Mateo, y de hecho Eusebio citó Mateo 28:19 7 veces en su libro La prueba del Evangelio. Leamos 2 de las 7 citas que hace Eusebio del libro de Mateo. Libro 3, capítulo 6. Ahí en la página 152, la primera cita de Eusebio nos dice: con una palabra y voz él dijo a sus discípulos, el Mashiach: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Eso lo encontramos aquí en el libro de Eusebio de Cesarea, en su obra La prueba del Evangelio. La segunda cita lo encontramos aquí en el libro 9, capítulo 11, en la página 175 de esa misma obra, La prueba del Evangelio. Ahí nos dice Eusebio: y él ordenó a sus propios discípulos después de su rechazo: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Eso es lo que cita Eusebio del libro de Mateo 28:19. Si se fijan, Eusebio no menciona la Trinidad por ningún lado. ¿Por qué? Porque la Trinidad en época de Eusebio recién se estaba discutiendo. Recuerden que Eusebio vivió del 265 al 339 después de la era común. Esos años corresponden al siglo III y IV, y precisamente en ese tiempo nació el cristianismo con Constantino el Grande. Además, Eusebio, al ser obispo de Cesarea, tuvo acceso directo a los manuscritos más antiguos de esa época, y uno de ellos era el libro de Mateo, del cual Eusebio citó el verso de Mateo 28:19,
y encontró la frase en mi nombre. No encontró la fórmula trinitaria en el texto original del Mateo hebreo, lo cual nos demuestra que efectivamente Mateo 28:19 fue manipulado por la naciente Iglesia Católica Universal en el siglo IV. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo? Mateo fue escrito en hebreo, tal y como lo oyen. El libro de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, no griego como algunos o la mayoría piensa. Mateo era un hebreo y por consiguiente produjo su texto en su lengua natal, el hebreo. Luego ya lo tradujeron al griego, pero la versión original, escrito por el puño y letra de Mateo, se compuso en hebreo. Así lo declaran estos dos autores. Primer autor, Ireneo, en su obra Contra los herejes, en el libro 3, capítulo 1, ahí nos declara: Mateo publicó un evangelio escrito para los hebreos en su propio dialecto. El segundo autor, Epifanio de Salamina, que vivió del 315 al 403 después de la era común, nos declara lo siguiente: Panarión, al referirse al evangelio usado por los ebionitas, dice: Mateo escribió su Besorá, mal llamado evangelio, en letras hebreas. Como pueden ver, Mateo escribió originalmente su libro en hebreo, y este manuscrito, o en su defecto una copia de este original, estaba en la biblioteca de Cesarea, al cual tuvo acceso, como ya vimos, Eusebio. Eusebio constató que la versión original hebrea de Mateo 28:19 decía: Vayan a todas las naciones y sumérjanlos en mi nombre, refiriéndose al Mashiach Yahshua. No decía vayan a las naciones y sumérjanles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, queda demostrado la interpolación o manipulación del texto de Mateo 28:19. Ahora, ¿por qué la Tebalyá o inmersión se hace en nombre de Yahshua y no en otros nombres, ni mucho menos en nombre de la Trinidad? Por un simple motivo, porque la Tebalyá te identifica con el Mashiach Yahshua. De ahí que el Shalya Shaulo diga lo siguiente en Gálatas 3:27: porque todos los que habéis sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach Yahshua estáis revestidos. Los que hicieron su Tebalyá en nombre de Yahshua están revestidos, pero los que hicieron su Tebalyá en nombre de Jesús están revestidos, y los que hicieron su Tebalyá en nombre de la Trinidad están revestidos. Por eso el nombre es importante. El nombre te identifica a quién perteneces. Por tanto, si a usted lo bautizaron en nombre de Jesús, de Jehová, de Dios o en nombre de la Trinidad, entonces arrepiéntase, haga teshuvá y pídale perdón a Yahweh y haga su Tebalyá verdadera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué simboliza la Tebalyá? Simboliza la muerte y la resurrección. Por eso no se puede hacer la Tebalyá en nombre del Padre, porque Yahweh es inmortal, nunca murió ni puede morir jamás. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Por tanto, se deduce que la inmersión lo tenemos que hacer únicamente en nombre de Yahshua, porque solamente Yahshua murió por nosotros, no murió el Padre ni el Ruach HaKodesh.
y por ende todos los que hagamos la Tebaljá en nombre de Yahshua, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza pecaminosa en el acto de la inmersión. Y cuando salgamos del agua, saldremos como nuevas criaturas. Habremos nacido del agua para vivir una vida nueva en Yahshua. Romanos 6 del 3 al 4, ahí nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Mashiach Yahshua, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la Tebaljá, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la Kabod del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿qué va a pasar si usted no nace del agua? Es decir, no hace su Tebaljá. ¿Qué va a pasar? Leamos aquí Yohanan 3 del 5 al 6. Respondió Yahshua, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. ¿Por qué no podemos entrar en el reino de los cielos si no nacemos del agua? Muy simple. Porque si no haces la Tebaljá, no recibirás el Ruach HaKodesh. Y si no recibes el Ruach HaKodesh, no puedes heredar el reino de los cielos. Por eso Shaulo claramente dijo en Corintios: porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y el Mashiach dice en este verso: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. En consecuencia, ningún ser de carne y hueso va a heredar el reino de Yahweh, porque todos los seres celestiales son seres Harruajin, seres incorruptibles e inmortales. Por tanto, hagamos nuestra Tebaljá y seremos sellados con el Ruach HaKodesh para el día de nuestra redención. Yahshua es el único que nos puede sumergir en Ruach HaKodesh y en fuego. Él mismo nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed Alá Besorá. Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora vamos a ver los tipos de Tebaljá. La escritura nos menciona al menos dos tipos de Tebaljá. Primero está la Tebaljá en agua, el cual consiste en que nosotros vamos a un río, tomamos un testigo y nos sumergimos en nombre de Yahshua HaMashiach. Esta Tebaljá en agua también es conocido como Tebaljá de arrepentimiento. Esta Tebaljá la hacemos nosotros. Pero existe un segundo tipo de Tebaljá, el cual no lo podemos hacer nosotros mismos, sino que nosotros la recibimos del Mashiach como fruto de haber hecho la Tebaljá en agua. A esta Tebaljá se conoce como Tebaljá del Ruach HaKodesh. Esta Tebaljá la recibieron los Talmidín del Mashiach en Shavuot. Allí fueron investidos de poder y comenzaron la obra del Creador. Estos dos tipos de Tebaljá son indispensables para entrar en el reino de Yahweh. La Tebaljá en agua es nacer del agua, mientras que la Tebaljá del Ruach HaKodesh es nacer del Ruach. Por eso el Mashiach dijo: el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hagamos nuestra Tebaljá en agua y recibiremos el don del Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué pasaría si no hacemos la Tebaljá en agua invocando el nombre de Yahshua?
Sencillamente no recibiremos el Ruach HaKodesh. Y si no hay Ruach HaKodesh, no entraremos al reino de los cielos. Por eso es importantísimo sumergirnos en nombre de Yahshua HaMashiach, porque Él es el único que puede darnos el Ruach HaKodesh. Por ejemplo, ¿qué pasó con algunos talmidín de Éfeso? Ellos habían escuchado de la Tebalyá de Yahuanán, pero no sabían todavía que la Tebalyá se hace en nombre de Yahshua. Y a causa de eso, ellos, los de Éfeso, simplemente se sumergieron en agua, sin invocar el nombre de Yahshua. ¿Y qué pasó? No recibieron el Ruach HaKodesh. Shaulo fue a Éfeso y le dijo lo siguiente. Hechos 19 del 2 al 3. Shaulo les dijo a los de Éfeso: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Entonces dijo Shaulo: ¿en qué pues fuisteis sumergidos? Los de Éfeso dijeron: en la Tebalyá de Yahuanán. Los de Éfeso no recibieron el Ruach HaKodesh porque no conocían a Yahshua y por ende no sabían si había Ruach HaKodesh. En otras palabras, los de Éfeso no habían hecho la Tebalyá de la forma correcta. Y Shaulo, al enterarse, los manda sumergirse de nuevo. Pero ahora su inmersión se haría en nombre de Yahshua HaMashiach. Hechos 19:4, ahí nos dice: dijo Shaulo a los de Éfeso: Yahuanán sumergió con Tebalyá de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua el Mashiach. Cuando oyeron esto, los de Éfeso fueron sumergidos en el nombre del Adón Yahshua. Y habiéndoles impuesto Shaulo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Los 12 varones de Éfeso solo recibieron el Ruach HaKodesh una vez que hicieron la Tebalyá de la forma correcta y verdadera. ¿Y cuál es la Tebalyá verdadera? Aquella que se hace únicamente en nombre de Yahshua HaMashiach. Ahí está el requisito para recibir el Ruach HaKodesh en nombre de Yahshua. Ahora, si a usted lo sumergieron o usted se sumergió en otros nombres como Jesús, Jehová, Dios, la Trinidad, etc., entonces usted no va a recibir el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh únicamente lo reciben aquellos que hacen su inmersión en nombre de Yahshua. Por tanto, si usted no hizo la Tebalyá en nombre de Yahshua, entonces arrepiéntase, pídale perdón a Yahweh y vuélvase a sumergir, pero ahora invocando el nombre de Yahshua HaMashiach, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora veamos qué Ruach recibimos. Pensemos en lo siguiente: si somos sumergidos en nombre de Yahshua, si somos sepultados juntamente con Yahshua. Tercero, si Yahshua nos sumerge en Ruach HaKodesh. Y cuarto, si somos resucitados juntamente con Yahshua. Entonces, ¿qué Ruach recibimos? Obviamente el Ruach de Yahshua. De ahí que el Shallya Shaulo diga que todos bebimos de un mismo Ruach. ¿Cuál Ruach? El Ruach de Yahshua. Primera de Corintios 12:13, ahí nos dice: porque por un solo Ruach fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean yaudín o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruach, el Ruach de Yahshua.
El siguiente verso lo dice más claro. Gálatas 4:6, ahí nos dice: y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el Ruach de su Hijo, el cual clama, Abba Yahweh. Todos los que hagamos la Tebaljá en nombre de Yahshua, recibiremos el Ruach de Yahshua. Más precisamente, beberemos de su Ruach. Esa es la bebida Harruajim que el Mashiach quiere darnos si nos acercamos a él. Por eso Yahshua dijo el último día de la fiesta de Sukkot: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yohanan 7 del 37 al 38, ahí nos dice: en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, en Shemini Atzeret, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué Yahshua dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿Qué vamos a beber? Vamos a beber el Ruach del Mashiach. En consecuencia, el Ruach HaKodesh que recibimos es el Ruach del Mashiach. Por eso Yahshua, cuando resucitó, les dijo a sus talmidín: recibid el Ruach HaKodesh, y les sopló. Ahora, ¿quién inspiraba a los profetas para que profeticen? Era el Ruach HaKodesh. Segunda de Kefas 1:21, ahí nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Kadoshim, hombres de Elohim, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Ahora preguntamos, ¿cuál Ruach inspiraba a los profetas para que profeticen? ¿Era el Ruach del Padre o del Hijo? Era el Ruach HaKodesh de Yahshua. Los profetas profetizaron todos los sufrimientos y la cabot que les seguiría luego, porque el Ruach del Mashiach los inspiraba. Así lo declara Kefas, en primera de Kefas 1 del 10 al 11, ahí nos dice: los profetas que profetizaron de la Gesed destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach del Mashiach que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach y las honras que vendrían tras ellos. Por tanto, podemos decir que el Ruach que nosotros recibimos es el Ruach de Yahshua, no de una tercera persona llamada Espíritu Santo. Este término solo existe en el dogma pagano de la Trinidad, y según los trinitarios, el Padre y el Hijo están unidos por un supuesto Espíritu Santo, cuando esto no es así. El Padre tiene su propio Ruach y el Hijo también tiene su propio Ruach. ¿Y cuál Ruach recibimos? Recibimos el Ruach del Hijo. Ahora, ¿qué va a suceder si alguien se aferra a Jesús, a Jehová, a Dios o al Espíritu Santo? Simplemente no va a recibir el Ruach del Mashiach. Y si alguno no tiene el Ruach de Yahshua, entonces no es de él. Así lo declara Shaulo. Romanos 8:9, ahí nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach del Mashiach, no es de él. Lamentablemente, los cristianos no quieren recibir el Ruach de Yahshua. ¿Por qué? Porque están aferrados a la tercera persona de la llamada Trinidad, el supuesto Dios Espíritu Santo.
ciegamente se aferran a esa doctrina falsa, y cuando alguien les predica la verdad se molestan y te consideran sus enemigos. ¿Estará bien aferrarse a una religión antes que escuchar la voz de Yahshua? Definitivamente no. El propio Mashiach lo dijo: si no crees que yo soy el Mashiach, entonces en vuestros pecados moriréis. ¿Usted quiere morir en sus propios pecados? No lo creo, pero la decisión es suya. Aquí simplemente le compartimos la davar y le invitamos a hacer teshuvá, pero la decisión es suya. Ahora veamos, ¿qué ruach descendió sobre Yahshua cuando hizo su tebalyá? Obviamente no fue el ruach del Hijo el que descendió sobre él mismo, pero detrás de esta incógnita hay un hermoso paralelo entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y nosotros. Veamos lo que sucedió cuando el Mashiach hizo su tebalyá. Lucas 3:21, ahí nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se sumergía, también Yahshua fue sumergido, y haciendo plegaria, el cielo se abrió y descendió el Ruach HaKodesh sobre él, sobre el Mashiach, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué ruach recibió Yahshua? La respuesta está en este mismo verso. Vean, desde el cielo alguien estaba profundamente preocupado por ayudar a cumplir a su hijo su misión, dándole el poder para hacer milagros y sabiduría para enseñar a la gente. ¿Quién le daba ese poder al Mashiach para hacer milagros y sanar enfermos? Leamos el libro de Matillá, Matillá 12:28, ahí nos dice: pero si yo por el Ruach de Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. ¿De quién era ese Ruach que moraba en Yahshua y que hacía las obras? Yohanan 14:10, ahí lo dice claramente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué grande declaración! El mismo Padre ayudaba a su Hijo en su ministerio terrenal, trabajando los dos juntos para salvar al pecador. Ahora, viendo todos estos ejemplos, podemos deducir claramente dos paralelos. Primer paralelo: el Padre le dio su Ruach a su Hijo, y Yahshua nos da a nosotros su Ruach. Segundo paralelo: el Padre que moraba en su Hijo hacía las obras a través del Mashiach, y el Hijo que mora en nosotros, Él hace las obras por medio de nosotros. Esta enseñanza está plasmada en todo el Tanakh y el Brit Hadashah. Gálatas 2:20, ahí nos dice: con Mashiach estoy juntamente sacrificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora pueden entenderlo, mis amados Ajín y Ajot. ¿Por qué debemos hacer la tebalyá en nombre del Mashiach? Porque si no hacemos la inmersión en nombre de Yahshua, no recibiremos el Ruach de Yahshua en nuestros corazones. Y si no recibimos el Ruach de Yahshua, entonces no habremos sido sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Efesios 1:13, ahí nos dice: en él, en Yahshua, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la besorá de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa.
Ahora, ¿qué pasaría si no somos sellados con el Ruach HaKodesh de Yahshua? No alcanzaremos redención. El Ruach de Yahshua es nuestra garantía para entrar en el reino de los cielos. Ahora veamos cómo nos convertimos en hijos de Elohim. Adán y Java eran hijos de Elohim por creación, pero cuando Hasatán los hizo pecar, dejaron de ser hijos de Elohim para convertirse en esclavos de Hasatán. Así lo declara Shaulo en Romanos. Romanos 6:16, ahí nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Un esclavo no tiene derecho a la herencia. Solo los hijos tienen este derecho. Así lo declara el propio Mashiach. En Yohanan 8:35, ahí nos dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, nosotros, después de la caída de Adán, no tenemos ningún derecho a heredar nada. Estamos destituidos de la presencia de Elohim, y la única herencia para nosotros es la muerte perpetua. Entonces, ¿cómo podemos heredar la vida perpetua? La respuesta es sencilla: volviendo a ser hijos del Altísimo. Ahora tenemos que ser adoptados por Yahweh. ¿Y cómo podemos ser adoptados? Muy simple: recibiendo un ruach de adopción. Romanos 8:15, ahí nos dice: pues no habéis recibido el ruach de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el ruach de adopción, por el cual clamamos: Abba Yahweh. Abba es una palabra aramea que podría traducirse como papito. Nosotros podemos decirle al Padre Abba Yahweh únicamente si tenemos el ruach de adopción en nosotros. Es más, no somos nosotros los que clamamos Abba Yahweh, sino el ruach del Mashiach que está en nosotros. ¿Y cuál es el ruach de adopción? Ya lo leímos en Gálatas 4:6. Es el ruach del Hijo. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Este verso encierra perfectamente lo que venimos diciendo. Éramos esclavos y estábamos destituidos de la vida perpetua, pero Yahweh envió a su Hijo para rescatarnos. El Hijo comparte su Ruach con nosotros, y es a través del Ruach del Hijo que el Padre nos adopta. Es por esta razón que un trinitario no puede ser hijo de Yahweh, porque ellos rechazan a Yahshua y se aferran a un tercero, que ellos llaman el Espíritu Santo, y esta entidad no es el Ruach del Mashiach por si acaso. Este supuesto Espíritu Santo es el Ruach de un demonio que intenta suplantar el lugar del Mashiach. Y las personas, por aferrarse a su religión, están recibiendo este ruach demoníaco. Por tanto, si usted está en una iglesia cristiana, sea católica o protestante, salga de ahí. Corra por su vida, porque los juicios de Yahweh caerán en esas iglesias apóstatas que siguen engañando a toda la humanidad con nombres falsos como Jesús, Jehová, Dios, etc. Todos esos nombres, junto con la Trinidad, son el engaño más grande que Roma expandió por todo el mundo.
En consecuencia, si usted se queda en alguna de esas iglesias cristianas, jamás recibirá el Ruach de Yahshua. Y si no hay Ruach de Yahshua, no hay adopción. Y si no hay adopción, no hay redención. Ahora veamos la coma joanina, también conocido como la coma joánica. Es una porción de texto añadido al verso de Primera de Yohanan 5, del 7 al 8. Esta añadidura, al igual que Mateo 28, 19, es una adición trinitaria hecha tardíamente. ¿Y quién fue el responsable? Fue nada menos que la Iglesia Católica. Leamos el verso de Primera de Yohanan 5, versos del 7 al 8, tal y como aparece en la Reina Valera del año 60. Ahí nos dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. No cabe la menor duda que este verso es un verso trinitario interpolado. La porción subrayada en rojo es lo que se conoce como coma joanina o coma joánica. Y este nombre procede del libro del Shalya Yohanan, que mal llamaron Juan. Esta porción añadida del texto subrayado en rojo figura en la mayoría de las versiones bíblicas publicadas desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX. La versión griega original del Brit Hadashah ya no existe, solo hay pequeños fragmentos, pero sin embargo existe una versión griega del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, el cual fue elaborado en el siglo XVI por un monje católico llamado Erasmo de Rotterdam. Este monje publicó 3 versiones de su obra más famosa, el Textus Receptus, el cual es una versión griega del Brit Hadashah, pero compuesto tardíamente. La primera versión del Textus Receptus, publicada en 1516, no contenía la coma joanina en la versión griega de Erasmo. La segunda versión del Textus Receptus fue publicado en 1519 y esta versión tampoco contenía la coma joanina. Pero en la tercera versión del Textus Receptus, publicado en 1522, la coma joanina aparece en Primera de Yohanan 5, versos del 7 al 8. Ahora la pregunta: ¿qué motivó a Erasmo a añadir la coma joanina en su tercera versión del Textus Receptus? Fue una presión. ¿Y quién le presionó para añadir el texto? Fue un católico llamado López de Zúñiga. Como siempre, estos católicos trinitarios siempre están detrás de toda manipulación de las escrituras. La coma joanina está ausente en todos los manuscritos antiguos del Brit Hadashah, tales como la siria, la copta, la armenia, la etíope, el árabe y el eslavo. La coma joanina tampoco se encuentra en los escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios como San Agustín. Solo a partir del siglo XVI, la coma joanina aparece en manuscritos griegos del Brit Hadashah. Antes de esa fecha, la coma joanina no aparece en ningún manuscrito griego. Matthew Henry, un comentarista, erudito y analista bíblico, nos comenta lo siguiente acerca de la coma joanina.
Los versos 7 y 8 de Primera de Yahuanán constituyen sin duda alguna una glosa marginal que algún escriba poco escrupuloso intercaló en el texto, al pensar que era buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Dichas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al Textus Receptus o texto recibido. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Yahuanán. Eso nos comenta Matthew Henry. No se puede tapar el sol con un dedo. La verdad siempre sale a la luz, porque la Dabar dice: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni nada escondido que no haya de manifestarse. Erasmo de Rotterdam es la figura central en la historia de la coma juanina. Erasmo vivió desde el año 1466 al año 1536 después de la era común. Erasmo trabajó compilando textos griegos y latinos del mal llamado Nuevo Testamento. Erasmo sacó 3 ediciones del Textus Receptus, como ya vimos. Las 2 primeras ediciones del Textus Receptus no contenían la coma juanina, pero debido a la presión del católico López de Zúñiga, Erasmo en su tercera versión del Textus Receptus introdujo la coma juanina. Luego esta tercera versión del Textus Receptus fue utilizado por Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al español. Y así fue como la coma juanina se introdujo en las versiones modernas de lo que hoy conocemos como Biblias. Ahora, hay algunas versiones como la Nueva Traducción Viviente y la versión israelita nazarena que se dieron cuenta de estas manipulaciones hechas al texto griego, y en sus actuales versiones ya no incluyen la coma juanina, porque esa frase fue una interpolación hecha por los trinitarios. Leamos el texto original de Primera de Yahuanán 5, versos del 7 al 8, para que ustedes mismos se den cuenta qué parte del texto fue añadido. Primero leamos la Nueva Traducción Viviente de Primera de Yahuanán 5, versos del 7 al 8. Ahí nos dice: por tanto, son 3 los testigos, el ruaj, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. Ahora leamos la versión israelita nazarena de ese mismo verso de Primera de Yahuanán 5, versos del 7 al 8. Nos dice esta versión: hay 3 testigos, el ruaj, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Estas 2 versiones reflejan la frase original que dijo el Shalya Yahuanán. Yahuanán nunca dijo lo que encontramos en la Reina Valera, el cual dice lo siguiente: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Claramente se puede notar que la frase subrayada en rojo es una añadidura intencional, hecho con el propósito de introducir la Trinidad en el Brit Hadashah. En conclusión, podemos decir que solo existe 2 versos en todo el Brit Hadashah que hablan de una supuesta Trinidad. Y por supuesto, estos 2 versos fueron manipulados. Uno de ellos se encuentra en Mateo 28:19 y el otro en Primera de Yahuanán 5, versos del 7 al 8. En consecuencia,
Ahora que conocemos la verdad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Saulo en Efesios 5:11? Ahí nos dice Saulo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Son las falsas doctrinas, los mandamientos de hombres, las añadiduras al texto sagrado y en fin todo aquello que es contrario a la Torá y al Brit Hadashá. Eso se convierte automáticamente en una obra de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Es Hasatán. Y Hasatán ha usado a las personas para que puedan añadir y quitar textos enteros. Y con esa estratagema vil y astuta, Hasatán ha engañado a toda la humanidad, haciéndoles creer en una falsa inmersión trinitaria. Y las personas, por no escudriñar las escrituras, son arrastrados al engaño, como una bestia de carga hacia el precipicio. Por tanto, es nuestro deber escudriñar las escrituras para obedecer únicamente a Yahweh, no al hombre. El hombre siempre le añade o le quita a la escritura. Por eso la Torá nos advierte diciendo en Devarim 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandatos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Ahora, si nos enteramos que un texto fue añadido, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restaurarlo a su versión original, quitando la frase añadida. Por tanto, si aplicamos este criterio, la versión original de Mateo 28:19 sería el siguiente. Mateo 28:19, según la versión Reina Valera restaurada, año 2011. Ahí nos dice: por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Si se fijan, hasta la propia Reina Valera se dio cuenta de la falsificación de Mateo 28:19. Y por esa razón, en su versión restaurada, publicada en el año 2011, la Reina Valera coloca el texto original de Mateo. Y usted, amigo cristiano, ¿cuándo abrirá los ojos? ¿Hasta cuándo usted se aferrará a la doctrina trinitaria pagana, si esa doctrina fue un invento de Roma? Si usted, aún viendo las evidencias de falsificación, todavía se sigue aferrando al engaño, entonces, ¿qué más se puede hacer? No hay más ciego que aquel que no quiera ver, y no hay más sordo que aquel que no quiera oír. Pero dichosos aquellos que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, porque la Escritura dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Yahweh tiene preparado para los que le aman. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Yahweh.